Yo me vestía impecable, como si fuese ya un profesional muy reconocido. Mi página web estaba hecha en 5 idiomas: japonés, en inglés, danés, alemán, etc. Figuraba yo en un terno que parecía muy impactante. Era Zara, prestada de un amigo. Un amigo fotógrafo me sacaba unas fotos como posando como si fuera un tipo muy serio. Y figuraba una firma gigantesca. Todo decía: este tipo debe ser muy importante, si su página está en tantos idiomas, si lo vemos tan armado. Entonces había mucho de fake it till you make it, como dicen los gringos, que permitía a su vez poder tal vez ponerle más atención a las ideas. Sí, no solo hay que ser bueno, sino hay que parecerlo, ¿no? Claro. Y más en el arte. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy estamos con Sebastián Errázuriz, diseñador y creativo, chileno, residente en Nueva York. Muchísimas gracias por venir hasta aquí para grabar el podcast con nosotros. Muchas gracias por la invitación, No, muy contento de estar a ti acá. por venir. Y como empezamos cada podcast, Sebastián, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí? Yo soy un bicho raro, como decimos en Chile, ¿no? Como uno de esos perros callejeros que no es de una raza pura. Soy diseñador, soy artista, a su vez escribo sobre inteligencia artificial y formo parte del directorio de una serie de empresas como consejero. Muy bien. Entonces uso una serie de sombreros diferentes que a ratos la gente considera que son contraindicatorios. Yo diría que están conectados entre sí. Exacto. Para mí, cada una de estas diferentes disciplinas son como lenguaje. Y mientras más lenguajes manejamos, mejor entendemos el idioma y la construcción de la comunicación. ¿Que eres más diseñador o artista? Eh, ¿Cómo empezaste? empecé con ambas. Mira, mi padre estudió un doctorado en cómo enseñar arte. Y todos en Chile, desde kinder, desde los 5 años hasta los 18, Curioso, aprenden el programa de arte que él diseñó. Entonces me entrenaron en el arte. Y de alguna manera, a los 15 años, mi mesada dependía de hacerle las fichas a mi padre para sus clases de universidad. A ver, es decir, tú de tu padre ya era artista, entiendo, ¿no? Bueno, él no era artista, pero era teórico. Era teórico y crea Sí. un método para aprender arte. Claro, todo Chile estudia el programa de arte que mi padre diseñó. Interesante. Y de alguna manera yo fui la rata de laboratorio en la cual probó su programa de arte. Naciste ya rodeado. Nací en el circo un poco. Y eso implicaba todos los fines de semana en museos desde los 4 o 5 años. Y me preguntaban cosas muy puntuales. Por ejemplo, podíamos estar en Londres, en el National Gallery, en una pieza de Turner, el pintor. Mi padre decía: Sebastián, vamos. Y yo tenía que mirar todos los cuadros y tenía que identificar cronológicamente cuál de los cuadros era el primero y cuál había sido el último en términos de tiempo Sí. de pintura. Entonces me estaban pidiendo a los 4 o 5 años, no quiere decir que lo podía hacer, pero me pedían desde entonces que empezara a ver la evolución artística de un artista. Eso es un regalo impagable. Exacto. Y desde eso a aprender a leer pinceladas. Sebastián, ¿dónde el artista estaba pintando tranquilo, contento? Y dónde estuvo sufriendo y relamiendo la pintura una y otra vez. Entonces uno aprende a ir afinando el ojo de una manera muy atípica y vas casi puliendo tus sentidos. Sí, pero lo estás puliendo en tu época de máxima absorción, que es hasta los 7, 8 años. En ese momento tú tienes una capacidad de absorción y aprendizaje que prácticamente para ti, pues lo que es ver el arte es algo innato en ti. Es decir, has nacido rodeado de arte. Claro. Te has formado cognitivamente entendiendo eso, ¿no? Si a un niño ya era capaz de reconocer pinceladas, imagínate. Es decir, Exacto. Y por ejemplo, yo tal vez a los 5 o 6 años podía hacer un dibujo y se parecía un poco a ti. Tenía suficiente talento que mi padre me decía: ok, dibuja a esta persona, hacía un dibujo, se parecía a ti. Mi padre me retaba y me decía: ¿cuántas veces te tengo que decir? No basta con que se parezca. Cada línea que marcas es tan importante como la línea que no marcas. Y los valores de línea, la presión con la cual ejerce la fuerza sobre el lápiz en el papel, tiene que ser distinto dependiendo de lo que estás tratando de demostrar o comunicar. Entonces,
estar pasando a utilizar valores de línea, un tema que se revisa después, recién en universidad, en arquitectura, por ejemplo, a los 5 o 6 años, hablaba de estar siendo imbuido en un sistema desde muy pequeño. Bueno, pues está clarísimo que tú ya te viene de cuna. Ujú. ¿Y cómo te vas desarrollando? Es decir, a los 5 o 6 años ya tienes un poco esta enseñanza por parte paterna, ¿no? Y te vas involucrando, entiendo, mucho más, ¿no? Claro, desde muy chico, igual como hay ciertos niños que se hacen conocidos porque son los que juegan fútbol y hay otros que son los chistosos, yo siempre fui el artista y era mi manera de conectar con otros niños. Yo me ponía a dibujar en un colegio nuevo y los niños llegaban y se me acercaban. Y era una manera de identificarte. Fui ganando concursos, lo típico que hace todo niño que le va bien desde chico y llegado el momento de entrar a estudiar, la opción lógica era arte, sin embargo llevaba yo ya 5 años haciéndole las fichas a mi padre para la universidad. Claro, Entonces decía, mira, ¿para qué tenías voy a estudiar arte si ya un poco sé mucho del currículum, sé mucho de la técnica? Y digo, voy a estudiar diseño en el cual por lo menos no se trata de mí. Eh, Voy a aprender técnicas, estructuras, sistemas y cómo crear en base a un propósito, en base a poder ayudar, a poder aportar. Eso me fue muy importante. Y una vez dentro de diseño voy forzando el diseño a incorporar elementos del arte, elementos existenciales, conceptuales, y a su vez voy forzando el arte a incorporar una mayor función, una mayor responsabilidad, etc. Y voy mezclando vas estos dos mimetizando idiomas. los dos, ¿no? Exacto. ¿Y diseño era más diseño industrial o diseño interior o como Diseño general? principalmente industrial al principio, lo Producto, ¿no? cual, claro, y te da un muy buen entrenamiento en términos de diferentes tecnologías, procesos, funciones, regulaciones, etc. Entonces eso era muy práctico para ayudar a contrarrestar toda la parte creativa, artística. Tiene que ser como una belleza eficaz. De Pero todas maneras, cumplir una función, sí, tiene que ser funcional. La parte ujú, de bello, como sería el arte, tiene que cumplir una función. claro. Y de ahí es lógico empezar a preguntarse, bueno, sabemos que el arte se supone no debe tener función y que el arte solo se termina cuando el artista considera que está terminado, pero los artistas vivimos dentro de la sociedad y tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Eh, el arte sí cumple una función, nos guste o no nos guste. Y empezar a ir entendiendo la magia y el misterio detrás del arte y la creatividad. ¿Y cuándo empiezas a desarrollar tu obra propia? Desde muy chico, Ya tenías tu firma, ¿no? sí, tenía obras que jugaban entre el arte y el diseño, siempre con la creatividad, eh, desde incluso antes de entrar a estudiar diseño. Yo me acuerdo, mi madre la veía limpiando la casa mientras mi padre estaba trabajando y yo le diseñaba un par de zapatos hechos sobre escobillas para que ella, mientras caminara, podía escobillar el Qué piso sin bueno. tener que cuidarlo. Tonteras de ese tipo, pero que hablaban de ya una mente bastante precoz en la cual ibas buscando problemas y tratando de incorporar nuevas soluciones. ¿Y cuál es tu obra que te da a conocer? No sé si tengo una obra... eh, cuando uno ve las biografías de artistas o músicos, arquitectos, generalmente hay un gran proyecto en el cual todo Que cambia. sí. Eh, yo creo que lo mío ha sido más bien una gran maratón, muy larga de muchas ideas en las cuales ojalá voy creando una especie de pequeña enciclopedia, como no sé si te acuerdas del Larousse ilustrado, Sí, el pequeño sí, Larousse. sí, sí, claro. Para mí, más que generar una gran obra que sea recordada, me encantaría morirme a los 100 y haber dejado una bodega Un legado. gigante llena de miles de obras reimaginadas, en la cual pueda funcionar un poco como una pequeña enciclopedia en la cual todo puede ser reimaginado y repensado. Muy bueno. Ujú. Sí, sí, si quieres. Y entiendo que en Chile pues eres reconocido, ¿no? Y decides dar un poco el salto a Nueva York, ¿no?
Claro, antes, mira, yo descubrí hace unos 5 años que era autista, Asperger's. Mm, No tenía idea antes, mi madre era una muy buena educadora y nunca entendí entonces por qué era tan racional sobre todo. Y podía mezclar esta cosa de ser autista y artista. Y por ende todo era siempre muy pensado. Entonces, cuando pienso que voy a dedicar mi vida a las artes, lo primero que hago es lo que dicen los gringos, es decir, ¿quién es el GOAT de las artes? El GOAT es una sigla que dice Greatest of sí, All sí, sí. Time. Entonces siempre sabemos que el GOAT del básquetbol es tal vez Michael Jordan, Jordan. ¿me entiendes? El GOAT de boxeo será Ali o Sí. será Mike Tyson. Ujú, Cuando hablamos del GOAT de las artes, nos cuesta mucho más decidir o nombrar a alguien, pues no estamos acostumbrados a medir el arte o comparar. ¿verdad? Yo pensaba, bueno, si empezamos a tirar nombres de diferentes artistas importantes, en algún momento llegamos a Leonardo da Vinci. Y Leonardo para mí supera a todos los demás, por su trabajo que hacía tanto científico como estético, Mm, artístico, arquitectónico, técnico etc. también, sí, sí. Entonces desde muy chico la noción de, mira, es preferible vivir una vida en la cual uno aspira a ser un 5% de Leonardo da Vinci a que aspirar a ser un 30% de Picasso. Entonces siempre estuvo esta noción de, ok, tengo que hacer muchos trabajos en paralelo, lo logre o no lo logre, no importa cuán lejos alcance a llegar o no. Entonces, salí de la universidad, entendí que tenía que hacerme un espacio rápidamente. Logré convencer al diario El Mercurio, que es como el New York Times de Chile, que me dieran una columna escrita. Y paso a escribir todas las semanas, Semanal, ¿no? semanalmente. En paralelo un programa de radio y un programa de televisión. Y paso a los 26 años, soy consejero del presidente para comunicaciones. Qué bueno. Tengo un programa de televisión, un programa de radio, una columna, hago clases. Y en algún momento digo, a ver, o tengo 26, o ahora me dedico a hacer dinero o me voy. Y dejo todo para partir de cero en Nueva York. Porque en Chile era más complicado vivir de esto, ¿no? No, ya estaba viviendo bien, Sí, pero pero ya había llegado un un poco como tope, al ¿no? máximo y uno se empieza a rodear con otros profesionales que caminan con el pecho inflado, Mm, todos muy felices consigo mismos. Y yo decía, sí, mira, yo estoy muy orgulloso de lo logrado, pero yo estoy recién empezando. Entonces, partir en Nueva York de cero tiene esto de ir como a las Olimpiadas de las Artes. sí, en ese momento, bueno, era el máximo referente, ¿no? Y Exacto, más, sigue siéndolo, ¿no? Aunque ya... exacto. ¿Y cómo decides irte ahí? ¿Te vas? Pues... Parto por mi cuenta sin tener nada en un principio y decido ir a pararme a la Universidad de Columbia. Tomé un vuelo, mis padres son profesores, no tenía mucho dinero, tomé un vuelo que hizo 3 escalas antes de llegar. La secretaria me pregunta, ¿usted tiene...? Le digo, vengo a ver al decano. Me dicen, ¿usted tiene reunión? No tengo reunión, pero vengo muy agotado. ¿Le importa si me siento en esa silla allá que se ve cómoda? Yo espero al decano lo que pueda. La pobre secretaria, que allá los gringos son muy ordenados, le dio pena y me dijo, ok, que te quedes ahí. El decano rápidamente me quiere echar porque quiere irse para la casa, entonces Claro. me recibe, me dice, mira, me encanta tu espíritu, Sebastián, eres el tipo de estudiante que queremos, pero tienes que pasar por todo el proceso. Y lo logro Para estudiar convencer ahí. ¿Tú para querías? estudiar ahí, Para estudiar. porque es la única manera de conseguir una visa para entrar. Entonces la idea era poder estudiar en esta universidad. Eh, Logro convencerlos de que me den una beca. Y de ahí paso a usar esa beca para llegar a la Universidad de Nueva York y decirles, mira, me acaban de ofrecer esto desde Colombia, Qué quería bueno. ver si lo pueden A ver, mejorar. espérate. De Chile coges un avión, Sí. porque al final se trata un poco de eso, ¿eh? Es Ujú. decir, de arriesgar un poco y creértelo, porque es que si no, si tú te empiezan ya a generar dudas, no vas directamente, ¿no? Tú coges un vuelo directamente, te vas a la universidad sin cita, convences para que te atiendan, esperas al decano lo convences de que te dé una beca, ¿cómo? Enseñándole un poco tu background, ¿no? Tu currículum, No todo, di, ¿no? di vuelta a las cosas. En el fondo, él
para él yo era un estudiante más. Y yo llegué convencido habiendo estudiado toda la malla curricular. Entonces, cuando me termina de decir el típico discurso que le hice a todos los estudiantes, yo le digo, mira, te agradezco muchísimo todo lo que me has contado. Yo vine acá especialmente para hablar contigo directamente, porque quería escuchar de tu opinión. ¿Por qué tengo que estudiar con ustedes y no con NYU? Porque mira, estuve revisando su malla curricular y veo que tienen estas fortalezas, pero tienen estas debilidades que me preocupan mucho. Mis 2 años son muy importantes y los voy a dedicar con ustedes. Quiero saber que este es el lugar correcto. Y si bien Columbia tiene estos y estos elementos, tienen otras falencias por acá, entonces no estoy muy convencido, pero quería escucharlo de tu lado. Entonces inmediatamente doy vuelta a la situación. Y él pasa de estarme echando a tratar de convencerme, y mientras yo más me hago la chica linda, él más trata de convencerme y convencerme hasta que termina ofreciéndome una beca. Y yo mantengo la compostura y le logro agradecer y le digo, mira, muchísimas gracias por tu beca. Lo voy a pensar porque esta es una decisión muy importante y te estoy avisando dentro de un par de días. Salgo afuera y casi quería gritar de la tensión y el estrés Qué bueno, de aguantarme todo esto. Y con eso voy al día siguiente en NYU. Tampoco tenía hora. Digo, vengo a hablar con el decano. Me dice, ¿usted tiene hora? Digo, no. Pero me acaban de ofrecer una beca en Columbia y quería ver si ustedes la podían mejorar. Inmediatamente corren a armarme una reunión y el tipo se ve de nuevo tratando de venderme NYU y mejorando la beca que me ofrecían los otros. Y ya estás dentro. Exacto. Entonces, creo que eso ha sido una parte muy importante, es aprender a entender los estímulos, las influencias, el cómo funcionamos y entender qué es importante como desafío, casi como si fuésemos unos hackers que necesitamos Hackear la mente. poder hackear el sistema, la mente, el sistema, los proyectos, para ser eficiente con nuestras energías, con nuestra creatividad y hacernos un espacio que nos permita finalmente diseñar, finalmente poder dedicarnos a lo que queremos. Es horrible tener que hacer tanto trabajo para poder recién crear, pero es toda la es lo percepción que necesario. le des, ¿no? Al acto, ¿no? Puedes plantarte de una manera o de otra, ¿no? Y tú sin nada, mira lo que consigues, ¿no? Lo pones de tu lado y consigues entrar donde querías. Que querías entrar ahí también para tener la beca, porque entiendo que estudiar ahí pues tampoco te interesaba mucho, ¿o sí? La verdad es que no me interesaba Por eso, mucho, por pero no eso. tenía el dinero Claro. y necesitaba una beca que me permitiera permanecer ahí. Y ahí estudiaste diseño. Y estudié arte. Ahí Arte. hice un máster en arte y ese primer año me funcionaba como, era como una base, ok, tengo una base, tengo 2 años, necesito correr y moverme lo más rápido posible para ahora hackear New York y entender cómo seguir funcionando acá. ¿Y cómo es tu llegada a Nueva York? Es decir, porque llegas a puerta fría, que le llamamos aquí, ¿no? Es decir, sin Claro. ningún tipo de contacto, nada. Simplemente con un portfolio, entiendo, ¿no? ¿O te llevaste alguna pieza ahí? Me llevé un portafolio, pero que todavía en esa época era bastante reducido, porque no tenía recursos para, y esto es algo que todos los diseñadores lo saben, tener los recursos necesarios para producir prototipos de buena calidad. Toma tiempo, toma mucho dinero, Sí, hay que aprender de muchas maquinarias, sistemas, colaborar con la gente correcta. Entonces, no tenía suficiente mostrado, había podido invertir un poco en un portafolio. Pero el resto, a ver, yo me vestía impecable, como si fuese ya un profesional muy reconocido. Mi página web estaba hecha en 5 idiomas. En esa época, hoy día la mayoría de las páginas web están en inglés. En esa época se seleccionaba idioma. Yo le pedí a otros estudiantes que tenían de otras nacionalidades que me tradujeran. En esa época no había ChatGPT, no podíamos pedir tradúceme todos los textos. Entonces mi página web completa estaba traducida en japonés, en inglés, danés, alemán, etc. Figuraba yo en un terno que parecía muy, muy impactante. Era Sara, prestada de un amigo. Un amigo fotógrafo me sacaba unas fotos como posando, como si fuera un tipo muy serio. Y figuraba una firma gigantesca, como si yo firmara. Entonces, todo decía, este tipo debe ser muy importante, si su página está en tantos idiomas, si lo vemos tan armado. Entonces, había mucho de fake it till you make it, como dicen los gringos.
que permitía a su vez poder tal vez ponerle más atención a las ideas. Sí, no solo hay que ser bueno, sino hay que parecerlo, ¿no? Claro. Y más en el arte. Porque el arte es muy subjetivo, ¿no crees? No, al no atender a una funcionalidad exacta, si ya la belleza en un diseño nosotros somos capaces de apreciarla, porque a mí un objeto que sea funcional, pero que además sea bello, para mí es lo que cumple mis expectativas. El arte es muy subjetivo, ¿no? Porque al final, pues siempre lo comentamos con artistas, tú vas a diferentes galerías de artes, tú eres una persona entrenada, pero una persona más promedio entra a una galería y da por hecho que esa obra tiene un nivel o un valor porque está dentro de esa galería, ¿no? Por eso las apariencias en el mundo del arte, corrígeme si me equivoco, son muy importantes, ¿no? Tú te centraste en eso. Completamente de acuerdo. Y yo nunca quise, dentro de todo, me encantaba hackear sistemas, pero nunca quise usar la carta del artista latino. Primero, no parezco mucho el típico latino, pero sentía además que quería ser reconocido por mi trabajo y por mi arte y no estar categorizado como un artista latinoamericano. Y a su vez el arte, el mundo del arte, como decías tú, como es más subjetivo, es muchísimo más político que el mundo del diseño. El mundo del diseño es más medible si una silla es una buena silla o no. Sí. En el mundo del arte, la parte política, la moda de cuáles son los tipos de personas a los cuales hay que darles protagonismo o no en ese año o ese periodo, cambia mucho las cosas y es más fácil esconderse dentro del arte que esconderse dentro del diseño. ¿A qué te refieres con eso? Que es mucho más fácil que se camufle una obra de nivel medio, ¿no? Hacerla parecer... Exacto. Sí. Te doy un par de ejemplos. En la música todos conocemos lo que es la definición del One Hit Wonder, que es la banda que tiene una sola canción. Esa canción del verano que pega muy fuerte y que se hace famosa. Y todos entendemos que esa banda le tenemos cariño, nos encanta esa canción, pero no la tomamos tan en serio como los músicos que llevan 7, 8 álbumes distintos, que se revitalizan y van cambiando. Sin embargo, si lo piensas en las artes, la gran mayoría de los artistas son One Hit Wonders. La gran mayoría de los artistas tiene una obra famosa, un estilo, una estética muy reconocida, un mensaje. Y en la medida en que varían de eso, tienden a perder ventas, tienden a perder la habilidad de hacerse un espacio y es castigado. Entonces uno dice, ¿por qué en la música todos entendemos que eso no es suficiente? Pero en el arte celebramos al que hace lo mismo una y otra vez. Es como si yo fuera un comediante y me subo al escenario y cuento el mismo chiste todas las veces. Claro. Después de un rato la gente estaría aburrida, pero en el arte se permite. A lo mejor da miedo huir de la marca personal, ¿no? Que les ha llevado al éxito de alguna manera, ¿no? De todas maneras, pero también yo creo que está esta idea, están estas nociones románticas del arte, en la cual no podemos preguntar y cuestionar el arte, no podemos medir, se dice que el arte no es medible, y por lo tanto se permite mucho más juego, mucho más espacio, más politiquería, etc. Entonces, claro, hacer ambas es muy difícil, aún más cuando eres diseñador y artista. Sí, son dos mundos que están a la vez muy juntos y a la vez muy separados, claro. ¿no? Pero sí que para mí tienen una relación muy importante y ser capaz de mimetizarlos como tú es donde yo creo que llegas al producto definitivo, ¿no? Al final, un producto que te cautiva también por su diseño, por su estética, no deja de ser arte, pero tiene que cumplir una funcionalidad. Claro, pero hoy en día también estamos más abiertos al tema. Cuando yo empiezo a estudiar, todavía no teníamos un Kanye que es cantante y además diseñador de moda y además, etcétera, etcétera. Era menos común esta idea de el creativo híbrido que podía usar muchos sombreros. Cuando yo estudié en la universidad, Internet estaba recién partiendo y todavía mucho del trabajo se hacía en la biblioteca física. En la biblioteca está todo dividido por pasillo. El pasillo de la arquitectura, el pasillo del interiorismo, el pasillo del diseño, el pasillo del arte.
los libros no se mezclaban, ¿me entiendes? Entonces, creo que ha tomado mucho tiempo poder valorar este lenguaje creativo más híbrido. ¿Tú cómo te das a conocer ahí en Nueva York? ¿Cuál es el punto que empiezas o tu primera exposición ahí? ¿Cómo lo consigues? Claro, yo estaba todavía estudiando en este máster y había logrado, yo me movía lo mejor que podía, yendo a todos los eventos. Yo Networking a mandé a tope, hacer ¿no? networking increíble. A ver, cuéntame. Yo mandé a hacer monedas con mi cara. ¿Cómo? A ver, a ver. Imagínate una moneda como... y tenían mi perfil. Porque, de nuevo, me gusta hackear todo, entonces pensaba, si tú conoces a alguien, en esa época al principio Instagram todavía no No. estaba partiendo, se pasaban tarjetas. Y si yo paso una tarjeta de presentación y tengo varias, después no me acuerdo de esta persona quién es. Y todas las tarjetas son parecidas. Entonces, de repente me di cuenta que había una página web en la cual uno podía mandar a hacer monedas conmemorativas. Valían $2 cada moneda. Que Entonces dije, era bastante para que ser. es bastante, pero decía, si por $2 le puedo entregar a alguien, en vez de una tarjeta, una moneda con mi cara, los tipos van a decir, ¿quién es este pelotudo? O se cree Muy y es bueno un ese, ¿eh? vanidoso y un egocéntrico, o es un demente, o es muy famoso, pero, No te pero la acuerdas de él. impresión queda. Y después no la vas a botar. No botas una moneda No. al basurero, la dejas por ahí. Y además mis monedas eran limitadas, de edición limitada. Yo se las pasaba y les decía que iba a valer mucho en el futuro. Y pasaban a ser mis coleccionistas. Entonces, desde el momento que yo les pasaba una moneda, ya eran mis propios coleccionistas. ¿Me entiendes? Estaba usando toda idea que se me ocurría, en vez de descartarla porque qué miedo, qué dirán, etcétera, las ponía en práctica y tal vez entre la creatividad, el ser osado, el que no me importaba si es que se reían o lo encontraban un poco loco, me voy haciendo un pequeño network. Y el segundo año de estar en Nueva York, la revista ID, que era una revista de diseño muy importante, me elige entre los top 10 diseñadores emergentes para su número de revista especial en el que promocionaban a los nuevos talentos. Y yo supe que iban a fotografiar a todas las promesas. Entonces decido armar un set con todos mis bocetos, un skateboard prestado. Yo no andaba en skate, puse un skateboard prestado para que pareciera como de estudiante. Dejo todo un set armado perfecto, iluminado, increíble para la foto, para tratar de conseguir la portada. Porque decía, si consigo la portada de la revista, voy a ser la figura de las nuevas generaciones. Y yo me instalo con mi mesa en otro costado de mi estudio. Entonces, cuando llegan, el fotógrafo me dice, bueno, Sebastián, ¿dónde quieres la foto? Y le digo, mira, aquí donde trabajo. El fotógrafo me saca la foto ahí, pero realmente me dice, mira, es que yo creo que por ahí funcionaría muy bien. Ahí tengo una visión, creo que ese muro allá funcionaría increíble. Yo le digo, ¿tú crees? ¿En serio? Que lo habías Y lo preparado, había ¿no? preparado, había posado en esa esquina con varios amigos sacándome fotos hasta que la luz estaba perfecta, estaba todo increíble. Entonces, seguro le hizo. Y me dice, sí, 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 prueba. Y prueba y le digo, me pongo así. Y él saca fotos. Dije, no, esto está increíble. A ver, déjame ver. Le digo, mira, qué buen fotógrafo eres. Esto es increíble. Qué buen ojo tiene. Mentira, lo había en una trampa. Lo había armado todo. El fotógrafo, fascinado, convence a la revista Que que le había que usar encanta esa esa foto. foto. Y figuro Pero muy buena esta segundo también, año de ¿eh? universidad en la portada de la revista ID. Y mis profesores no entendían nada. Decían, ¿quién es este pelotudo Que salen que está en la portada de la y revista está afuera y está estudiando aquí. estudiando con nosotros? Pero eso es una estrategia muy bien pensada. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Y a partir de ahí te empiezan a llegar, entiendo, algunas ofertas, ¿no? Sigo moviéndome. Nueva York tiene mucho de que no hay eh, no hay nunca una jugada que cambia todo. Como es una ciudad en que todos entran y salen, los talentos más grandes del mundo se van para allá. Entonces tienes al diseñador que es muy bueno en Portugal o que es muy Todos bueno en ahí. Hong Kong y son buenos en su país, juntan sus
sus ahorros y se van a Nueva York o se van a Londres a probar suerte. Entonces, Nueva York es una de esas ciudades que está tan acostumbrada al talento que en el fondo no basta con meter un gol. Hay que ser capaz de meter gol tras gol tras gol y tu promedio de goles al arco, casi como futbolista, de aciertos de diseño y de arte, se van acumulando en el tiempo y los locales empiezan a poner atención. Dicen, ok, este es distinto a todos los demás que vienen a jugar. Se está mostrando una y otra vez y empiezan de a poquitito a confiar más. No están muy acostumbrados de que vaya mucho talento. Exacto. Te tienes que diferenciar de alguna manera, que tú lo hiciste con una estrategia de Ujú. marketing muy particular, pero al final no deja de ser una estrategia y funciona. Es decir, nada es casualidad. Claro. No es que se lo ofrezcan porque sí, sino que al final te tienes que diferenciar. Y a partir de ahí, pues diferenciación tras diferenciación, pues ya te empiezan a ya considerar como un talento local, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, parto con una... yo siempre, como no tenía recursos, lo que hago es que para empezar a generar prototipos, voy donde mis amigos que tenían más dinero, y les digo, mira, yo te diseño esa repisa y te la diseño a costo, no me pagas a mí nada, pero necesito que la hagamos de muy buena calidad. Y tú en vez de pagarme a mí, le vas a pagar a los fabricantes, pero lo vamos a hacer perfecto y después tú me la prestas para poder exhibirla. Y ese pequeño, de nuevo, otra jugada, me permite como estudiante empezar a presentar prototipos de mucha mayor calidad que yo no hubiese podido financiar. En la medida en que mis amigos, esos se presentaban, iban ganando concursos, yo después llegaba donde mi amigo millonario de nuevo y le decía, mira, esta vez cambió el trato. Esta vez tú pagas la fabricación y ahora ambos somos dueños de la obra. Y si es que tú me quieres comprar mi mitad, me la compras. Y si no, yo te puedo comprar tu mitad. Y si no, tratamos de venderlo. Y si la vendemos al doble o al triple, nos dividimos. Tú te recuperas tus costos y nos dividimos. Entonces, esas pequeñas jugadas me permitían, por ejemplo, que en algún momento la casa de remates de Sotheby's, que tiene su venta de diseño contemporáneo del siglo XX, le había ido muy bien con los hermanos Campana, los Campana Brothers, y mandan a una curadora a revisar Latinoamérica. Y tuve la suerte de que fui de los únicos que les gustó. Me dicen, Sebastián, nos encantaría mostrar tu trabajo, pero no tienes trayectoria. Aquí está una tarjeta, llámanos más adelante. Estando en Nueva York, los visito, ahora con prototipos bien hechos, con mucho más publicaciones, y me dejan vender una pieza en la subasta al lado de Zaha Hadid y de los Campana. Entonces con eso después voy a una galería. Llego a una galería de diseño. La galería me dice, Sebastián, tú todavía eres un estudiante, me encanta tu talento, pero no puedo darte un espacio. Y yo le digo, pero es que espera, tienes que ver mi nuevo diseño. Y cuando veas mi nuevo diseño, tú me vas a llamar a mí, me vas a pedir que por favor quieres representarme. Queda metida ese como, a ver, pero ¿y cómo es este nuevo diseño? No, yo voy a llamar a mi fotógrafo a que vaya a sacarle fotos. No tenía fotógrafo, tenía que estar. Voy a llamar a mi fotógrafo, te mando las imágenes y voy a esperar tu llamado. Entonces, de nuevo, siempre jugando, era casi como ir escalando un muro de escalada. Usas una para agarrarte la otra y la otra y la otra y así. Y finalmente son todas artilugios, pero que permitían que la obra fuese vista y que fuese vista relativamente joven, en vez de tener que esperar a los 35, 40 años a que finalmente a uno le den una oportunidad. Claro, tienes que buscártela tú. Exacto. Porque el artista yo lo admiro muchísimo porque es un trabajo, creo que de mucha soledad y de una apuesta muy, muy, muy fuerte por uno mismo. Porque tú lo has comentado, te vas a Nueva York, están los mejores artistas del mundo. Todas las obras se dan por hecho que son buenas. Te gustará más una, te gustará menos otra, pero se da por hecho que hay un talento. Que tú puedas despuntar en ese talento
Ahí es donde empieza la otra función del artista. Tú has hecho me has mencionado varias técnicas de marketing espectaculares, ¿no? Y a partir de ahí es creértelo y apostarlo todo, porque esperar a que tu obra despunte por ella sola es muy difícil, entiendo, ahí en Nueva York, ¿no? Porque De todas también maneras. está la otra parte, que es la del marchante, ¿no? O la Ujú. del galerista también, que debe estar colapsado de información, de inputs, de nuevos artistas, y claro, poder filtrar es muy complicado, tienes que destacar de alguna manera. ¿Cómo es ese mundo de la galería? Es decir, que está muy romantizado y ahora a la vez demonizado también, ¿no? Porque, bueno, con el arte moderno, ¿no? Ujú. Hay arte que se considera que no es arte y siempre entramos un poco en eso, ¿no? El plátano en la pared, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es un galerista? Es decir, Nueva York, que es un poco la cuna, la esencia. A ver, yo creo que en todos estos casos hay que ponerse en el lugar del galerista. Sí, sí, sí. Eh, el galerista tiene una misión muy difícil. En Nueva York, solo en Chelsea, habían 400 galerías, cada una representando a cerca de 20 o 30 artistas. El costo mensual de mantener una galería más un equipo de gente es extremadamente alto. Claro. La dificultad en traer coleccionistas y gente a un evento todos los meses y competir con las otras 400 solas en esa área, en total deben ser más de 1000, resulta extremadamente difícil. Entonces, ellos cuando van a ver a un artista quieren garantía. Aproximadamente el 50% o más de los artistas elegidos por un galerista generalmente vienen de una familia muy rica. Y eso porque el galerista entiende, dice, ok, Se asegurará, claro. exacto, tengo todos mis Tiene gastos, toda su lógica. tendrá familia, tíos, Que comprarán parientes que algo. irán a comprar algo y con eso pago parte de los costos. Entonces, cuando uno como artista no tiene un peso, estás obligado a buscar darle garantías de otra manera para que ese mes que él tiene que pagar todo y se arriesga a mostrar tu obra, no vaya a ser un mes muerto. Ahí es donde es muy bueno haber buscado la manera de invertir en obra y que haya obra de calidad, de escala, de buen porte y suficientes obras. De manera que el galerista puede ver una seriedad y puede decir, ok, no tengo solo un par de cosas, sino que hay un cuerpo de trabajo bastante grande. Hay obras que se verían bien en mi galería. Y también es muy importante como artista que tu estudio sea casi como un pequeño escenario que asemeja a la galería un poco. De manera que el galerista entrando vea tu trabajo y se lo pueda imaginar en su propio espacio. Y que Entonces hay muchos elementos de eso que en la medida en que uno lo entiende y genera el trabajo necesario y suficiente, baja la ansiedad del galerista por apostar por ti. Lo mismo si tu trabajo es muy recordable. En una feria de arte como Art Basel o cualquiera de las otras, claro, es que te fijas que son, de nuevo, 500 galerías, sí. cada una mostrando a 5 artistas por lo menos, generalmente. Eh, Tu misión como artista es lograr destacar entre, no sé, 3.000 obras. Mm. Y eso requiere de que tu trabajo tenga una fuerza, de que tenga una originalidad, de que tenga una identidad distinta, que tenga una primera lectura y después múltiples, que se te quede en la cabeza, que sea recordable. Entonces yo, de la misma manera que armo estructuras para hackear el sistema, armo reglas para hackearme a mí mismo y mi trabajo. Y busco con ello tal vez casi armar como unos 10 mandamientos de cómo debiese ser un buen arte, un buen diseño para tratar de que eso pueda tener una vida más larga. Tú lo programas, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo haces? A ver, lo primero para mí es que el trabajo sea original. Si no es original, Los 10 no lo hago. mandamientos tuyos, ¿no? Sí. Original viene a decir que sea una creación pura. Que es una creación Ya. creativamente original que no haya sido hecho antes. Si yo fuese un comediante, entonces tengo que contar un chiste Que nunca que antes. ningún otro comediante ha tratado. Eso es el primer requerimiento. Después, segundo, tiene que ser de una dificultad o de un ingenio mayor que el de la mayoría. Si es que mi chiste es original, pero
relativamente simple o relativamente básico y se le podría haber ocurrido a la gran mayoría, no es suficientemente bueno para mí. Entonces yo pienso, me imagino a mi competencia y digo, si a A, B, C o D se les podría haber ocurrido este diseño, si pienso que sí, lo descarto. Si es suficientemente bueno para ellos, no es suficientemente bueno para mí. Son sistemas, reglas. No es de vanidad, es de exigencia. Después te fijas, digo, ok, necesito que la obra sea universal. Entonces, si voy a hablar de una idea, de nuevo, un chiste, yo podría contar un chiste que hoy día habla de el presidente de España actual y su última polémica. Pero ese chiste en unos años más, tal vez no lo van a entender las nuevas generaciones, pues no van a entender el contexto. Y ese chiste que entenderían los españoles, tal vez no lo entiendan los italianos y los franceses, etc. Entonces, que exista atemporalidad e universalidad en el chiste, en la obra. Entonces así voy sumando. Después el tema de la fabricación. Una buena idea mal ejecutada, para mí es como una imagen bellísima imprimida en baja resolución. Entonces la ejecución tiene que ser impecable, de lo contrario se pierde la idea y la fuerza. Y así voy casi cumpliendo con reglas Sí, una estrategia, ¿eh? que van armando estándares y sistemas que me permiten esforzarme más como un atleta de alto rendimiento dentro de las áreas creativas. No es solo una creación pura, sino que a lo mejor también estás influenciado por las técnicas que tenía tu padre, ¿no? De estudiar arte, ¿no? Y tú el arte pues lo concibes también pues como tiene una cierta estructura para ti. Es decir, no lo haces de una forma... Es creación digo, pura, sí, pero guiada, ¿no? Tiene un no, sentido. pero tiene requerimientos bajo los cuales lo mido. Entonces, si se me ocurren 100 ideas, descarto las que no cumplen Claro. con suficiente. Y claro, dentro de las reglas, si es que la idea me enamoro de ella y no cumple con muchas de las otras, algo hay ahí que Sí. se salva igual y se le da una carta comodín que permite pasar, ¿me entiendes? Eh, es importante poder romper la regla por lo mismo. Lo otro que yo hacía era dibujaba todas mis ideas y las ponía en un muro. De ahí que me empiezo a ser conocido por unos grandes muros llenos de dibujos. Y para mí esos muros eran mis muros de ideas, como si fueran mi cava de vino, pero mi cava de ideas. Porque si nosotros salimos de copas hoy y estamos pensando en un proyecto, se nos van a ocurrir unas ideas, las dibujamos y nos vamos a felicitar, mira qué buena idea, esto está increíble, está buenísimo. Al día siguiente se nos pasa la borrachera, la miramos de nuevo, mira, era más o menos la idea. Entonces que una idea nos siga fascinando en el tiempo es parecido a cuando uno parte una relación sentimental en que tienes una primera cita y una segunda y una tercera y te sigue gustando. Bueno, finalmente te casas con la persona o la idea, pero primero tiene que pasar por requerimiento. Entonces, yo le meto todos esos requerimientos a mis ideas y a mis obras. Y eso me da la tranquilidad de que sus resultados son mucho mejores. Pero a su vez yo puedo mirar obras que hice hace 20 años y tal vez no me gustan tanto, pero no me avergüenzo de ellas. No, porque hay una ¿No? evolución normal, Exacto. nos pasa a todos. Y tú lo cuelgas todo en los muros, ¿no? Todo en los muros. Me pasaba que siempre he respetado mucho las ideas y creo que a uno le llegan, casi que no son de uno. No, yo estoy con eso ¿Cierto? estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, Y se nota, cuando a uno le llega se nota, porque son ideas que yo le llamo puras, tanto sea en el diseño, son puras. Exacto. Entonces hay que respetarlas, anotarlas. Y yo me acuerdo una vez, no tenía papel en la noche, 3 de la mañana me desperté con una idea y rayé en el muro. Y encontré que había algo bello en físicamente encontrarse con la idea. Y de ahí en adelante paso a dibujar ideas en hojas de papel o en post-its y ponerlas en el muro porque así es como tener tu agenda o tu croquera de dibujos, pero tener todas las páginas abiertas al mismo tiempo. Tú vas al baño y pasas y ves una. Vas pasando, ves otra, vuelves, llegas al estudio en la mañana y te topas con algunas por casualidad.
Y pasa ahí que muchas ideas que no están completas, o que son esbozos de ideas, o atisbos, que tú dices, aquí hay algo, pero no suficiente para hacerlo, pero sé que hay algo ahí, no sé por qué me fascina esto. De repente entiendes que esta asociada con esta, y aquí se te ocurrió algo, y las armas todas, y se te arma el puzzle. Entonces es una manera de visualizar en 3 dimensiones los pedacitos de ideas más o menos, y poder ir conectándolas, y ir destilándolas. Sí, macerándola de alguna manera hasta Ujú. desarrollarla. Tú ya Exacto. te haces conocido en Nueva York y ¿cuándo montas tu estudio? Es decir, porque tú en ese momento pues estabas creando piezas como podías, ¿en qué momento ya pues creas tu estudio y cómo es tu estudio? ¿Cómo... Monto mi estudio inmediatamente después de la universidad. No teníamos dinero para montar un estudio. Entonces, los 12 que egresamos del máster, eh, des- decidimos arrendar una discoteca, un club. Qué bueno. Eh, pero tampoco teníamos dinero para que cada uno tuviera suficiente espacio. Entonces construimos un segundo piso, ilegal, completamente, para duplicar los metros cuadrados del espacio, para que cada uno pudiera tener un espacio. Entonces con eso ya los recursos que cada uno tenía no funcionaban. Divertido antes de eso, ninguno de nosotros tenía suficiente dinero en la cuenta para ser el garantor de esta gran discoteca. Entonces a mí se me ocurre que teníamos que todos ir juntos al banco de cada uno de nosotros. Y cada uno iba a sacar todo el dinero que tenía. Y con eso le pasábamos todo nuestro dinero, los 12, a cada uno para que hiciera un depósito. Hacía un depósito en su banco, pedía un bank statement que decía cuánto dinero tenía en el banco, y después sacaba todo el dinero y se lo pasaba a cada uno de los demás. Y entonces sí, todos teníamos suficiente dinero en el banco que parecía que podíamos arrendar esto. Qué bueno. ¿Y la discoteca, que era una discoteca La discoteca, que era un gran espacio amplio, tenía un cielo muy alto. Yo decido tomar un préstamo del banco para pagar por no solo mi espacio, sino que decido pagar 2 espacios. Y después quise pagar los derechos de cielo para que no hubiera un segundo piso en el mío. Entonces, con ese préstamo del banco, yo ahora tenía doble espacio, pero además mi estudio tenía 18 metros de alto. Ahora, teníamos el segundo piso y están todos ahí mirándolos. Entonces, yo decido que no puedo tener a todos los demás acá. Claro. Construyo un muro que separa a todos mis compañeros, pero la calefacción, porque había un solo calefactor para toda la discoteca, queda al otro lado de la discoteca. Y me quedo sin Pero calefacción, con altura, vale la pena. pero con altura. Vale la pena. Exacto. Entonces, en primavera, verano, otoño, yo ahora tenía un espacio que el coleccionista podía ver y nuevamente se veía muy serio, muy imponente. A este tipo le tiene que estar yendo bien. Pero en invierno yo figuraba 10 grados bajo cero, tiritando, trabajando adentro, con parcas, ponchos, tomando sopitas en polvo, etc. Y ahí empiezas, pues bueno, con tu estudio. Claro, el estudio yo lo veía como un teatro que permitía hablar del trabajo. La puesta en escena es muy importante. Es Sí, donde acabas de convencer, ¿no?, al comprador que va a apostar por ti, ¿no? Ahí tu figura de cómo lo presentes es fundamental. Volvemos a estar en lo mismo. No basta con ser bueno, hay que parecerlo. exacto. Y yo creo que ahí también había una mezcla constante entre saber que se muestra, pero también el rigor personal. Entonces, por ejemplo, yo quería acordarme de la importancia de trabajar duro, porque el préstamo del banco que me permitía pagar este estudio solo me permitía pagarlo por un poco tiempo. Si yo no lograba echar a andar adelante esto, no tenía red de apoyo, me tenía que ir de Nueva York y ya estaba. Entonces decido, cuando tomaba el metro para ir al estudio, pasaba siempre por una tienda de segunda mano y veo un día que tenían un piano que lo vendían en $100 afuera, para que alguien se lo llevara. No piano de cola, sino de los para arriba. Pensé, mira, voy a colgar este piano de mi estudio, que es muy alto, para que cuelgue sobre mí cuando trabajo.
y lo voy a colgar con cuerdas como de los mosqueteros, de manera que en teoría se podría cortar y aplastarme, yo podría morir debajo. Y para que así sea, recuerdo que más te vale hacer buen trabajo porque si no mueres. Entonces convenzo a mis amigos de que les voy a comprar tragos a todos. Si me ayudan a empujar el piano, empujamos el piano hasta el estudio. Compré en Amazon un conector para la viga de arriba y figuramos todos subiendo la cuerda para subir este piano para que cuelgue sobre mí. Y trabajabas debajo del piano y... Trabajaba debajo del piano durante 5 años. ¿Durante? Durante 5 años trabajé bajo el Aguantaron, piano. las cuerdas eran buenas, ¿no? Todos los días en la mañana yo decía, por favor, que haya... Yo lo único que quería era abrir la puerta del estudio y que el piano se hubiese reventado en el suelo durante la noche, para no tener la presión de seguir trabajando bajo el puto piano. Y todas las mañanas el piano seguía ahí. Las cuerdas ya, tú las veías secas, como a punto de cortar. No sabes el placer cuando salí de ese estudio ya andando un poquito, poder cortar eso y que se cayera y se hiciera mierda. Fue un alivio increíble. Después te independizas y entiendo que montas uno tú solo, ¿no? Claro, me armo mi estudio aparte solo, poco a poco voy pudiendo contratar a gente y así vamos avanzando. La gente que tienes que te ayuda en el diseño, la creación o cómo Me, funciona un me estudio. ayudan en el diseño y los planos, renders, etc. Las ideas son todas mías, entonces la creación la mantengo yo y después tengo un equipo de 5 personas que me ayudan desde plano, fabricación, etc. Soy 5 ahora. Solo 5. Nueva York. No, distribuido. De hecho, me ¿Sí? junto con uno acá en Madrid, Ah, muy bien. mi jefe de diseño acá en Madrid, que Muy es bien. un A los gran tienes talento. distribuidos, tú estás en Nueva York. Yo estoy en Nueva York, claro. El estudio lo tienes Pero hoy ahí. día se permite poder tener distribuido y después tengo fabricación aparte. Entonces tengo estudios de fabricación en diferentes lugares con los que trabajo, uno de los cuales casi todo lo que hacen es con nosotros, pero que no dependen de mí por proyecto. ¿Y qué creas? Bueno, aparte del arte, creas piezas de diseño únicas, ¿no? Claro. Funcionales, pero únicas, que se venden en galerías también, ¿no? Claro, en un principio a uno siempre le dijeron el diseño de productos es la manera en la cual funcionar en base en royalty. Sí. Me di cuenta rápidamente que trabajar con una empresa de diseño italiano es muy difícil porque van a estar siempre modificando el diseño para los costos. Sí. Lograr perseguirlos por el royalty, si no les está yendo bien, y saber exactamente cuántas vendieron, cuántas no vendieron. Es muy difícil eso, ¿eh? Es todo un tema. Es un tema eso. Muy fuerte, un tema legal, un tema en que uno no sabe. Muy opaco, muy opaco. Muy opaco. Muy opaco, y ahí uno aprende rápidamente que pagarle al artista o al diseñador es de las últimas cosas que se hacen. Entonces ahí me doy cuenta que este mundo coleccionable me permite más libertad, me permite hacer obras de mayor calidad, y si bien el riesgo es muy alto, porque tengo que correr con la fabricación de una obra. Claro, tienes que asumir el coste inicial. Exacto. Pero a su vez se valora más y permite una flexibilidad creativa y de experimentación muy buena. Y después de todo esto también has dicho que dabas clase, ¿no? Y que bueno, y eres especialista, podríamos decir, en IA, ¿no? Desde hace más de 10 años que estás metido en el mundo de la IA, ¿no? Claro, hago muchas cosas. Entonces hago, por ejemplo, proyectos de arte público de gran escala. Entonces, por ejemplo, en Chile tuvimos el dictador Augusto Pinochet, que cuando entra el 73 toma a todos los políticos que estaban en contra de él y los manda al Estadio Nacional de Chile, donde son presos, torturados, algunos asesinados ahí. Ese estadio nunca había tenido ningún tipo de limpieza, y yo decía, mira, me encantaría hacer un memorial por lo que pasó. Y logro vender obras, hacer fiestas con amigos y juntar recursos y arrendar el Estadio Nacional de Chile por una semana para mí. ¡Qué locura! Traemos máquinas pesadas y hacemos un hoyo en la mitad de la cancha donde se partiría el partido. Un hoyo en que caberíamos los dos juntos parados adentro. Y después plantamos un magnolio
de 12 metros de alto en la mitad de la cancha y cubrimos con pasto como si siempre hubiese estado ese árbol ahí en la mitad de la cancha de fútbol. Y después se abren las puertas al público para que ahora cualquiera pueda entrar, caminar por esa cancha en la cual hubo sangre, sentarse bajo la sombra de ese árbol, poder pensar, reflexionar, rezar, recordar a sus parientes desaparecidos, etc. Por una semana ese árbol está en el estadio y está abierto. Y por una semana se transforma en casi como un peregrinaje. Y al final de la semana, yo quería terminar positivamente, entonces logré convencer a la Selección Nacional de Fútbol que se jugaron un partido, el partido más surrealista de la historia, con el árbol en la mitad de la cancha. Y fueron 40.000 personas a ver este partido. Todo organizado, como siempre, muy, muy pensado, 2 semanas antes del Mundial de Fútbol de Alemania del 2006. Entonces, cuando la prensa quiere hablar de fútbol, pero no tiene noticia aún, hablan de mi partido y del honor que fue, y etcétera, Un etcétera. estratega, ¿eh? Siempre. Muy Desde bueno. eso, por ejemplo, hace unos años en Nueva York, hicimos en un lote vacío entre 2 casas, una pantalla circular de LED del tamaño de una casa, que estaba conectada a unos satélites, conectada a un satélite de la NASA, de manera de poder proyectar en tiempo real, por primera vez en la historia, lo que ve el satélite de NASA como ve la Tierra, para poder así poder reproducir la experiencia del astronauta que sale de la nave espacial y dice, mira, miré por la ventana para afuera y vi nuestra Tierra preciosa, frágil, en la mitad de la oscuridad absoluta, flotando, y me cambió mi percepción de la vida. Entonces poder transmitir por primera vez en la historia de la humanidad, a los 50 años del el aterrizaje y bla, 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 esta experiencia durante un mes para todos los que iban pasando. Entonces tú podías ver como la línea del sol iba pasando y decías, mira, en Portugal se fueron a dormir ya. O, oye, en México va a haber una tempestad, parece. Y eso lo hacías tú con recursos propios tuyos, ¿no? A modo de En un performance. principio los hice todos con recursos míos y después he ido haciendo colaboraciones con empresas que quieren poner su marca y pasan a ayudar a financiar el proyecto. Parece espectacular, ¿eh? Muchas gracias. No, es verdad, es que al final se trata un poco de eso. Se da por supuesto que todos sois buenos, los diseñadores, no te gustará más o menos, pero llegar a este nivel de estrategia, lo que este podcast va a servir para toda la gente que dice, bueno, esto de pintar, ¿no? Al final ha tenido suerte. No, no ha tenido suerte. Para nada. Es una estrategia muy continuada en el tiempo, ¿no? Constantemente y es casi como un... Se habla del design thinking, ¿no es cierto? Como esta idea de pensar todo. Yo creo que tenemos que partir por la noción de que somos nuestro primer cliente. Y necesitamos diseñarnos a nosotros mismos y diseñar la manera en la que presentamos nuestra obra para que tenga una mayor posibilidad de existir. Si estamos en un mundo en que nadie nos va a regalar nada, yo siempre creí que me iba a encontrar con algún mecenas, un Medici, Es un alguien poco me iba a la idea. descubrir y no ha pasado, nunca me ha pasado. Entonces, ha sido escala a escala, paso a paso, paso a paso, uno va reduciendo los riesgos de trabajar con uno. Claro, tú le estás enseñando lo que eres capaz de hacer, asumiendo tú el coste inicial, que eso está claro que tiene que ser así, todos hemos pasado por esto, y después cuando ya tienes una repercusión o una notoriedad, ¿no? Pues es mucho más fácil para esa empresa no tomar ningún riesgo, porque siempre todas las empresas tienen un departamento de riesgo. Exacto. De capital riesgo, y ese capital riesgo dicen, ¿y este chico quién es? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues hecho todo esto, pues el riesgo se disminuye, se diluye de alguna manera, ¿no? Yo cuando tenía 22 llegaba a proponer un proyecto a una oficina. Llegaba con un terno y en esa época había una, se llamaba Palm Pilot, era como una especie de, como una tableta iPad pequeñita, que era un teléfono en el cual se rayaba. Entonces yo tenía un Palm Pilot que lo usaban solo los empresarios y tenía a su vez 2 teléfonos. Y yo llegaba a la reunión y apagaba el Palm Pilot y los teléfonos, los Buenísimo. ponía como
como objetos que decían, Buenísimo, buenísimo. yo soy como ustedes, Creabas yo también soy ordenado. una duda al menos creabas una Exacto, incertidumbre, ¿no? ¿Qué hace este chico con esto? exacto. No, Tenía creas una en... amiga que me tenía la orden de llamarme, por ejemplo, Esto si es ya que es la otro reunión nivel. era a las 3 de la Es tarde, otro nivel esto me ya. tenía que llamar a las 3:04. Entonces yo eh, estoy entrando, suena mi teléfono 3:04. Discúlpenme, perdón, estoy con usted en 2 segundos. Aló, Francisco, sí, hoy estoy en reunión, cuéntame. ¿Qué? No, bajo ninguna circunstancia. No, dile que no estoy dispuesto a fallarle. No, pon a Roberto, a Francisca inmediatamente a trabajar. Trabajamos toda la noche, me importa un comino. Se le entrega como cumplimos. Sí, ya, hablamos después. Disculpen, caballeros, no sé qué. Esto es Acabo de darles a entender que yo no les voy a fallar. Ahora, después de eso tengo que cumplir. Y si no duermo, no duermo. Y sea como sea. Pero era poder meter la pata antes de que te cierren la puerta y crear el beneficio y la duda que permitiera que tal vez nos puedan ver, nos puedan permitir mostrar que tenemos algo que aportar. Me encanta lo que dices porque es que voy totalmente en línea con esto y creo que actúo bastante similar. No hay que confundir los que nos escuchen que cualquier cosa vale. Estamos y hemos dicho que se da por supuesto que la obra es de calidad y es una obra pura que has creado tú. Es decir, eso, porque claro, ahora con la IA todo el mundo se cree que puede diseñar o crear y al final no es lo mismo. Es decir, pero una vez que ya tienes ese trabajo hecho, que tu obra es buena, a partir de ahí pues entra un trabajo que es el trabajo, otro tipo de trabajo, que es el que tú me estás dejando alucinado. La verdad que me encanta, pero es que debe ser así. Es decir, tienes que buscarte las oportunidades sabiendo que tu obra es buena, porque eso hay que puntualizarlo. Tú vas tranquilo porque sabes que tu obra es buena, simplemente necesitas darle esa visibilidad o credibilidad con lo que estás haciendo. Claro, claro. Y es una parte más nomás del- de la complejidad del problema a resolver. O sea, eh, es tan importante que nos tomen en serio y que entiendan que hablamos bien, que nos vestimos bien. Y uno dice, mira, el nivel de talento de cualquiera de tus oyentes es X, es dado casi a nivel de ADN. Entonces el resto pasa a ser entrenamiento. Y si es que yo soy menos talentoso que mi amigo o mi compañero o mi competencia, bueno, tal vez él tiene un 20% más de talento que yo, pero si yo me visto bien, tal vez te sumo 3 porcentajes. Si hablo bien, tal vez le meto 2% más. Si comunico mis ideas de una buena manera y trabajo bien en las presentaciones, mira, puede que gane un 8%. Y así tú vas acumulando pequeños porcientos que hacen la diferencia entre que alguien decida confiar en ti y elegirte a ti o no. Yo hablaba con Bjarke Ingels, el Sí, sí, arquitecto, sí. y hablábamos de la inversión en propuestas. Él me decía, acabamos de doblar nuestra inversión en propuestas de marketing para entregar concursos. Y me dice, nosotros ya gastábamos el doble de lo que gastaba cualquier otra oficina de arquitectura. Y la acabamos de volver a doblar. Ellos gastan 4 veces, apuestan 4 veces lo que apuesta una oficina de arquitectura top normal. Entonces, son esos acumulaciones de esfuerzo en todas las áreas y en todas las partes los que hacen que permitan que tienes más posibilidades de ganar. Sí, y aparte es una apuesta personal que más que un gasto, dice que gasta 4 veces, es una inversión. Exacto. Porque lo que te va a aportar eso, al final te va a aportar también unas soft skills que vas a tener que generarlas porque estás cuatruplicando el presupuesto, te vas a tener que esforzar 4 veces, ¿no? Y aunque no lo ganes, eso yo creo que es una enseñanza y un aprendizaje que no tiene precio. Y también un tema de trayectoria, ¿no? Porque al final no se trata de un tema económico. Es decir, está claro que tiene que estar, pero es un tema de que cuando mires atrás, cuando pasen los años, pues al fin, todas las anécdotas que me has comentado, pues yo creo que los oyentes van a alucinar, ¿no? Pues Claro. cuando pase quedará tu obra, ¿no? Y quedarán estas anécdotas y ese riesgo que asumiste, que al final, ¿qué tienes que perder? ¿No? No hay nada, no tienes nada que perder. Bueno, Para mí hombre, es la manera de vivir. sí. Una de las primeras reglas de publicidad es que un mal producto tú solo lo puedes mantener vivo Hmm. con todo el marketing del mundo por poco tiempo. Si el trabajo tiene que ser bueno. Pero poder estar tranquilo de que te la jugaste completamente,
Y si tomas la opción de ser un creativo que viva de lo que hace de manera independiente, quieres estar tranquilo de que lo diste todo. Es eso, ir con todo. Ya que vas con todo. Porque si Exacto. te vas a Nueva York, vas con todo. ¿no? Exacto. Te irá bien o mal, pero cuando mires atrás, habrás ido con todo. Si no, siempre te va a quedar esa espinita, ¿no? De no le he dado todo, no he ido con todo. Me parece espectacular tu historia, ¿eh? La verdad que me encanta. Y el tema de la IA, porque me has dicho que hace 10 años, ¿no? Que estás Claro. con la IA. Claro, la mayoría hace 2 años, prácticamente. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo la conociste? Siempre he estado tratando de aprender de todo. Igual como uno aprende a hablar, o uno aprende a presentar, o etcétera. La parte de la tecnología siempre me pareció muy importante para poder presentar las ideas al máximo nivel. Y mientras más iba avanzando en trabajos con diferentes herramientas digitales, te vas metiendo en uso de robots para fabricar de manera más precisa. La inteligencia artificial pasa como idea y me empieza a quedar pegado esta noción de que el público no estaba entendiendo la velocidad a la que estaba avanzando. Entonces hace 10 años yo ya decía, mira, la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial comparada con la velocidad de desarrollo de la robótica o de la impresión 3D o etcétera, es tan alta que a mi parecer, en que somos profesionales de la creatividad, por ende, podemos imaginar escenarios que la gran mayoría no puede. Si yo soy fiel a la data y proyecto estos avances, el nivel de disrupción en que vamos a vivir es histórico, es civilizacional. Y mientras más me metía, más me preocupaba y más empezaba a investigar. Y de pronto entonces me sentí un poco como un loquito. Como decía, me sentía como un tipo que había entrado a la iglesia de Hare Krishna o algo. Todos mis amigos me decían, ¿qué te da con esto la inteligencia artificial? Yo figuro hay una revista de Dicin y Arc Daily, por ahí por el 2017, yo ya estoy advirtiéndole al arquitecto del riesgo de la inteligencia artificial. Y tengo amigos arquitectos, entonces, por ejemplo, Mitchell Roskin, arquitecto mexicano muy, muy talentoso, nos topamos y me dice, Sebastián, que te gusta el hueveo, como decimos en Chile, como te gusta llamar la atención, vi tu reportaje en Dicin, ¿qué estás llamando la atención? Es que andan generando alaracos, los arquitectos siempre vamos a estar bien, jamás seremos reemplazados por una máquina. Y como, te prometo que sí, me gusta hacer marketing y publicidad, pero esto es real. Que esos mismos amigos, 7, 8 años después, lleguen y, oye, Sebastián, se viene fuerte esto. Sí, claro. Ha sido muy bonito porque pasas a recibir una credibilidad en el tiempo en que la gente empieza a entender que uno no es solo un creativo loco o el creativo osado, sino que además efectivamente estás asociando y entendiendo procesos de manera que tal vez los demás les cuesta más. ¿Y la IA cómo crees que va a afectar? Porque ahora mismo los que estamos en este salto generacional creo que es una herramienta fabulosa, ¿no? Creo que para las nuevas generaciones va a ser mucho más complejo, porque van a perder la capacidad de ingenio y de crear, de la cual te has nutrido tú, ¿no? Tú has aprendido a crear dibujando muros, a nosotros nos pasa lo mismo, dibujamos pared por pared cada proyecto, y esa conexión neuronal, de alguna manera, yo creo que se va a perder, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hacer interiorismo, pues tú le pones la foto de una sala y te hace un proyecto. Y es un proyecto que probablemente sea muy bueno, pero para un profesional no lo es tanto, porque no es una idea pura de la que hemos estado hablando. Ahora, si tú tienes esa idea pura y la desarrollas con la IA, es una herramienta espectacular, ¿no? Claro. Pero no sé cómo, para el tema de la creatividad, creo que al final va a penalizar un poquito, ¿no? Que la gente va a estar forzada a ser menos creativa, ¿no? Claro, el gran problema es que si es que todos tenemos ahora estamos en una carrera armamentista en que todos tienen a su disposición la capacidad de hacer un diseño correcto. Correcto, muy correcto. Muy correcto, de muy buen nivel, Sí. por mínimo costo en mínimo tiempo. La necesidad de generar obra que sea original,
que tenga una historia, que tenga una postura, que tenga una dirección, que tenga riesgo en que decidamos asumir. Pues la inteligencia artificial no busca tomar riesgo, al contrario, busca evitar aquello que pueda ser peligroso o riesgoso. Busca evitar decir algo muy específico. Sí. Entonces, y después busca contar historias más universales. Entonces la importancia de la identidad, de la honestidad, de que la narrativa detrás de una obra sea real, es más importante que nunca. Sí, la marca personal. Exacto. Entonces ahí tenemos dos opciones. Una es usar la inteligencia artificial para hacer más obras de nivel correcto. O dos, usar la inteligencia artificial para hacer obras muchísimo más ricas y más complejas de nivel correcto. Sigues haciendo las mínimas. Opción 1 es, haces muchos proyectos, todos al mismo nivel. Opción 2, la misma cantidad de proyectos a mayor nivel. Opción 3, aún menos proyectos, pero con niveles de perfección, de capas ya sublimes que jamás hubiesen sido posibles antes. Yo creo que la opción va más por 3. Esa es la buena, sí. esa es la buena. Sebastián, llevamos más de una hora hablando, me ha pasado volando, me ha encantado, sinceramente. Para ir terminando, es decir, ¿cómo? Porque has hablado muchas veces de presentación y ahora este último punto dices la perfección de la presentación. Para ti, ¿cómo es una presentación? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es la sensación de presentar cuando sabes que llevas el proyecto para ti perfecto? ¿Cómo es? A ver, yo creo que siempre tenemos que dejar de lado nuestra vanidad y nuestro ego. Y es muy importante entender quiénes son los que me van a escuchar. ¿Cuál es el contexto al que voy? Entender y conocer, porque es difícil. A todos nos ha pasado llegar a una reunión y es un grupo de empresarios que tampoco tienen mucho interés en lo que haces a veces y bueno, tienes que de alguna manera... Exacto. Pero en la medida en que vas conociendo y uno va entendiendo, tú sabes, das por hecho que, ok, es un viernes a las 4 de la tarde, todos se quieren ir. Exacto. Y ya están buscando irse a la casa y no están escuchando mucho, por ende, tal vez no hagas la reunión a las 4 de la tarde un viernes, o si la vas a hacer, parte inmediatamente diciendo, lamento mucho que me tuvieran que escuchar a mí, imagino que se quieren escapar, yo también, y si ustedes se quieren ir a jugar golf o a la playa o etcétera, yo lo mismo, mira, vámonos juntos, la voy a hacer rápida, pero quiero que se enfoquen en estos 3 puntos nomás. Si se van a acordar de hoy día algo, solo estos 3 puntos y yo le mando después todo el día lunes. Ese tipo de pequeñas empatías y comprensión creo que es clave. Luego, entender cuál es la misión de la empresa. Nosotros tenemos nuestra obsesión, nuestra fascinación, pero la empresa están todos tratando de tomar decisiones en base a dónde ellos van. Tú tienes que entender la empresa. Hay que entender sus objetivos, sus miedos, sus misiones. Yo incluso entiendo su vocabulario. Yo entiendo cuáles son las frases claves que usa la empresa y hilo sus propias frases claves en mis presentaciones. Trato que mi proyecto repita y sea un espejo de lo que ellos crean. Y a su vez trato de darles garantías por un lado y pedirles, invitarlos a ser aventureros y a ir un poquitito por la gloria de tomar riesgos en otros. Porque es imposible hacer algo nuevo y algo original si no tiene riesgo. Tomar riesgo, está clarísimo. Entonces, si podemos darle muchas garantías en ciertas áreas y luego en las otras, en vez de presentarlos como un riesgo muy alto, invitarlos a la gloria de hacer algo único que pase a la posteridad, del cual ellos van a contarle a sus amigos esta historia. Cambias un riesgo a algo, a una aventura. Yo creo que eso es muy importante, invitarlos a ser cómplices de esta aventura, casi como si los invitaras a asaltar un banco, ¿me entiendes? Hay un aviso que puso Shackleton, el que va a la Antártica, para tratar de conseguir hombres que quisieran subirse a un barco para ir a la Antártica. Y él dice, mira, nadie quería sumarse,
porque el riesgo de perder la vida era tal que en vez de dar garantías, lo que él pone es, se buscan hombres para probablemente perder la vida y pasar lo pésimo. Lo más probable es que no lo logremos, pero si lo logramos, tendrán gloria por siempre. Es casi como Sí, Aquiles. es una mística, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. creo que eso es tan importante como hacer el trabajo bien, presentar bien, entender bien y respetar a quienes les vas a presentar algo. Asegurarles todo lo que puedas en todas las áreas y en aquello que necesitan tomar un riesgo, invitarlos a ser partícipes, a entender por qué para nosotros es tan importante y por qué ellos se van a beneficiar de esto también. Y la primera imagen visual, ¿no? O la presentación, ¿no? Cómo captas la atención y cómo tu proyecto, que es tan extenso, lo consigues reducir en esos puntos de impacto que has dicho, ¿no? Claro, Eso también se claro. entrena. Yo de chico me ganaba todos los concursos de diseño. Y yo creo que parcialmente mi trabajo eran buenos y tal vez tenía más talento que la mayoría, pero también pensaba en esto. Entonces decía, ok, si hay un concurso de diseño, van a presentar, ¿cuántos presentaron los años anteriores? Mira, presentaron 500, presentaron 1200. Entonces uno dice, ok, 1200, ¿cómo se elige el que gana de 1200? Pues impacto visual ¿Te fijas? Entonces uno dice, instantáneo. ok, van a venir 5 arquitectos que son más o menos famosos, probablemente un día sábado, Plan colegueo, plan así, lo de siempre. exacto, Sí, 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 es así, es así. en la mañana, Sí. tipo 11 de la Y a ver mañana. qué han hecho estos. Les van a tener Sí, unos sí. cafés por ahí, Sí, unas sí. Es que es promotoras, así, es y así. van a tener todas las maquetas en unas grandes mesas. Van a llegar en la mañana, se van a juntar, ¿cómo estás, Rigoberto? Muy bien, se saludan y van pasando medio dormidos, medio Sí. cansados. Si tu proyecto no resalta inmediatamente, no te vieron. Entonces, primero, tiene que resaltar. Después, tiene que ser recordable. No puede ser simplemente una forma arbitraria por mucho que destaque. Tiene que haber una idea. Y después, tiene que tener un nombre. Si el proyecto se llama la atención binaria de Ya. el centro focal de la ciudad empresarial, no es lo mismo que si se llama las bolas del huevo. Las bolas del huevo. Cuando estén seleccionando, cuando estén ordenando cuáles pasan a segunda etapa, entre ellos se van a reír y van a decir, Rigoberto, tráete las bolas del huevo para acá, seleccionémoslas. Entonces ya estás entrando en su... Y después, claro, cuando lleguen a las hojas con los planos técnicos, ahí tiene que estar todo perfecto, ordenadísimo, solucionar todas las dudas que puedan tener inmediatamente. Pero ¿me entiendes? Uno va pensando en cómo se soluciona por etapas. Pues tienes que entender eso, tienes Sí, que ponerte en su piel y saber que tu proyecto, que le has dedicado tantas horas, para ellos no tiene ningún tipo de importancia en ese momento. Es un exacto, trámite más de un sábado que le van a dedicar unos minutos y una atención X. Si tú entiendes eso, pues trabajas de exacto. esta manera. Y yo creo que esa es la frase, si se van a quedar alguna, No, tu no, público, es así. es la idea de que eh, una solución de diseño solo es tan buena como la cantidad de variables del problema que logra entender. Si tú entendiste solo un 30% del problema, tu solución solo puede aspirar a solucionar un 30% del problema. Si entiendes, mientras más variables entiendes, mayor es la posibilidad de que tu solución pueda efectivamente responder al problema real. Entonces eso implica de abrir la perspectiva de en qué consiste realmente el problema de diseño. Ahí a menudo, como tú sabes muy bien, el, el cliente no tiene idea exactamente qué quiere No, no, tampoco no, y no ninguna. entiende bien el problema ellos mismos. Entonces, entender el problema es tan importante. Entender la pregunta es el primer desafío del diseñador antes de poder llegar a la solución correcta de la pregunta. Espectacular, Sebastián. Para terminar, 2 libros. Recomiéndanos 2 libros. No hace falta que sean de diseño. 2 libros. Sí. Sí. Hay un libro de Roald Dahl, que es el que escribe para niños y fue el que escribió Charlie, la fábrica de chocolate, etc. El libro se llama Boy, niño, y es el libro de su
las historias de su infancia, cuando él era chico. A mí me influyó mucho porque me permitió a los 10 años leer un libro muy entretenido de un escritor que tenía 70, pero también entender, la vida hay que vivirla como si uno el día de mañana fuese a escribir un libro sobre ella. Esa frase, ese va a ser el ¿Me entiendes? Entonces, ese libro me enseñó eso, que creo que es muy, muy importante. Y lo otro, yo era fanático de los libros de detectives. Me leía series completas, los 90 libros de esta serie, los 60 de esta otra. Y entendía que el escritor de libros de detectives solo es exitoso siempre y cuando su público, que es fanático, es capaz de llevarlos por 180 páginas de historias entretenidas, pero en las cuales va escondiendo pistas. Y el lector tiene que haber visto las pistas, pero no haber entendido cómo sumarlas. Y cómo al final recibir el goce de que te amarran todo el puzzle completo y te dan el resultado de quién era el asesino o cómo había pasado. Pero cuando uno ve el libro, todas las pistas estaban siempre ahí. Entonces, cuando uno vive la vida entendiendo que todo es una pista de algo. Tu elección de tu camisa es una pista. Tu elección de tu cinturón es una pista. Tu tatuaje es una pista. Nada es por casualidad. Todo es una pista. Pasamos a entender mucho mejor a las personas, los problemas, las empresas, las maneras en que podemos influir y cómo generar este espacio en el cual podamos dedicar la mayor cantidad del tiempo a hacer aquello que amamos, que es ser creativos y ser libres y jugar en este mundo de las artes visuales. Te tomo la palabra. Muchísimas gracias. Un placer. Me ha encantado. Y felicitaciones por lo que haces. No, igualmente.